Buenas, bienvenidos a LPR News. El balonmano Zamora se quedó a las puertas. Venció en sus dos primeros envites de la fase de ascenso, pero en el definitivo cayó ante el Sant Cugat. El conjunto catalán le arrebata así el ascenso a División de Honor Plata. Aquí están los resúmenes de los tres partidos de un fin de semana que empezó de maravilla y acabó fatal. La fase de ascenso no pudo empezar con mejor resultado, y eso a pesar de perder a Guille Medina con una roja directa a los 32 segundos de juego. Se intentó apartar una vez superado por Barbolla para no provocar un 7 metros, pero su pierna se enganchó con la del extremo local. Los árbitros dijeron que le quiso pisar con intención y le expulsaron ante la incredulidad de la expedición zamorana. Los viriatos hicieron gala de su rocosa defensa y de un pipe inmenso en la portería para en 4 minutos conseguir ya una ventaja de 3 goles, dos de ellos en inferioridad. El anfitrión tardó 6 minutos y medio en batir al metapistacho por primera vez, pero el tanto llevó a una mínima reacción con la que casi consiguen restablecer el empate a 3, aunque Castro se volvió a estrellar en el portero visitante. Fue la única vez en todo el partido que tuvieron esa posibilidad. Félix Mojón decía en la previa que el ascenso iba a pasar por la defensa y en el primer partido se empezó a demostrar que así era. La defensa y las paradas de Pipe fueron fundamentales para ampliar la renta hasta los 4 goles, aunque casi toda la primera mitad la ventaja zamorana se movía entre los 2 y los 3 goles. Los andaluces consiguieron frenar el ímpetu pistacho con buenos momentos del Arcón en la meta y los goles de Pedro Castro. La segunda mitad fue aún más rocosa que la primera. El conjunto cordobés subió la intensidad de su defensa, llegando casi a igualar la de sus rivales. La grada del IDM Fátima se exasperaba con el juego que mostraban los de Félix Mojón. Acostumbrados a partidos de ritmo rápido y muchos goles, protestaban al ver que los zamoranos hacían ataques lentos que consumían mucho tiempo y exigían amenaza de pasivo. No había prisa. Ese juego demostraba que el balonmano Zamora tenía el partido bajo control. Un tanto de Roberto Muñoz, que acercaba a los suyos a 2 goles, 17-19, dio paso a 12 minutos en los que los ataques se quedaron totalmente anulados. En ese tiempo, solo hubo 2 tantos. Uno de Juanlu, de 7 metros por parte local, y otro de Giannini por los visitantes. La sequía la rompió el mismo Juanlu nuevamente de 7 metros. Se ponían a 1, 19-20, y la grada se venía arriba. Pero ahí volvieron a aparecer Pipe y la defensa. El primero con sus paradas. Los demás con intensidad y robos de balón. Los jugadores pistacho supieron jugar con las urgencias andaluzas y llegaron a irse hasta con 5 goles de renta a falta de menos de 3 minutos tras un tanto de David Gallego, 20-25. El partido estaba ganado y solo quedaba por ver por cuánto. Martín consiguió el 22-26 final en el último minuto, ya que el último ataque del partido finalizó con un lanzamiento de Carlos Veloso a la madera. Primeros 2 puntos y las mejores sensaciones posibles para el balonmano Zamora. Como no podía ser de otra manera, Pipe fue seleccionado como MVP del partido. Los jugadores celebraron el triunfo en la cancha y se lo dedicaron a la afición desplazada a Córdoba. Giannini fue el máximo goleador del partido con 8 tantos. Le siguió David Gallego, imparable al inicio del choque, con 6. En el partido que abrió la fase de ascenso, Sant Cugat le venció por la mínima al Grubagal de Galdar, 26-27, por lo que el cuadro pistacho comenzaba comandando la clasificación. El segundo partido poco tuvo que ver con el primero. En esta ocasión, el ritmo del choque lo marcaba el cuadro insular, mucho más rápido y dinámico que el día anterior. Su primera línea, con jugadores muy móviles y dinámicos, encontraban huecos en la defensa para conseguir posiciones de tiro ventajosas. Y aunque Pipe realizó intervenciones de mérito, no estaba tan acertado como contra Córdoba. Los grancanarios ni siquiera acusaban sus inferioridades. En el otro lado, el ataque pistacho no terminaba de estar cómodo ante las defensas cambiantes de Grubagal. Especialmente mal se le daba atacar la 3-3. Además, a Pipe le había salido un gran competidor en la meta rival, con un Vázquez pletórico. Aun con eso, la igualdad era máxima, con muchas igualadas y ventajas mínimas de 1 o 2 goles a favor del conjunto canario. Con 13-14 se llegó a la Asueto. Los viriatos tuvieron una buena salida de vestuarios y un parcial de 3-1 en 2 minutos les devolvía el liderazgo en el marcador. Pero duró poco. Bastó hacer 3 ataques desacertados
para recibir un parcial de 0-3 y estar de nuevo 2 abajo. Félix Mojón cambió a Pipe por Lautaro buscando una revolución en la portería. Hubo varios momentos en los que el equipo amarillo amenazó con lograr una ventaja de 3 goles, que visto lo visto hubiera sido una losa muy importante de levantar. Lautaro y la defensa lograron que esa circunstancia no llegara a ocurrir. Seguía la igualdad. El balonmano Zamora no lograba tener opciones de empatar, pero el conjunto de Galdar tampoco lograba romper el choque. Todos los goles tenían respuesta por parte rival. Pero todo cambió a falta de 10 minutos. Las paradas de Pipe, que había vuelto al parqué, y malas decisiones en el ataque gran canario provocaron que el balonmano Zamora lograra empatar y después darle la vuelta al marcador. Guille García consiguió el 26-25 y el intento de contragol lo detuvo el metapistacho. Giannini, con un golazo, cerraba un parcial de 4-0 que ponía a los suyos 2 arriba por primera vez en el choque. A los jugadores del Grubagal les empezaron a entrar los nervios, ya que no se habían visto en una tesitura así en todo el partido y apenas quedaban 4 minutos. Y los zamoranos se aprovecharon de ello. Pipe volvió a hacerse grande con ayuda de los palos. Giannini y Pau Ortega sentenciaron el encuentro con sus goles en los 2 minutos finales, aunque Dani Sarmiento fijó el 30-27 final. Segunda victoria Pistacho, que permitía tener muy de cara el ascenso a plata. Por su parte, el Grubagal se quedaba ya sin opciones matemáticas de lograr el salto de categoría. Giannini volvió a ser el principal puntal ofensivo Pistacho. Logró 6 dianas, bien secundado por Guille Medina, Pau Ortega y Oyer Ruiz Severio, con 5 cada uno. En el otro partido del grupo, Sant Cugat y Córdoba empataban a 27 goles. Un resultado que eliminaba a los anfitriones de la lucha por el ascenso. Un salto de categoría que se iban a jugar catalanes y zamoranos el domingo a las 10 de la mañana. El empate le valía a los de Félix Mojón. El primer partido de la jornada matinal enfrentaba a los dos equipos que se jugaban el ascenso. La victoria y el empate le servían al balonmano Zamora. Y como era de prever, el encuentro comenzó siendo un toma y daca entre ambos conjuntos. Mucho ritmo, muchos goles y muchos contragoles. La defensa Pistacho tenía problemas para parar los avances, especialmente de Alex Ortega y de Germán, bajo la batuta de Sancho. En los viriatos la anotación estaba más repartida. El arbitraje, por su parte, mostraba ser bastante pro-catalán. Las exclusiones, algunas bastante rigurosas, siempre a jugadores Pistacho, y dejaban de señalar infracciones flagrantes como en el primer gol del meta sancugatenc, que consiguió la bola porque le agarraron el brazo a Pau Ortega. Aun con todo, la igualdad seguía siendo máxima, hasta que llegaron los mejores minutos del balonmano Zamora. La defensa empezó a parar los ataques rivales y con un 7 metros de Giannini y un tanto de Guille Medina desde el extremo, lograban ponerse con 2 goles de ventaja por primera vez en el choque, 13-15. Sin embargo, la segunda exclusión de Oyer Severio a 3 minutos del asueto afectó en demasía al equipo, que acabó la primera mitad encajando un parcial de 4-0 que les ponía 2 abajo, 19-17. Hubo reacción a la vuelta de vestuarios. Guille Medina y Pipe desde su meta, a puerta vacía, restablecían la igualada. Y hubo opción de volver a ponerse por delante, pero se le escapó el esférico a Guille Medina. Pero todo cambió a partir del 21-21. El cuadro Pistacho empezó a tener muchos problemas para superar la defensa rojinegra y Costa se empezó a hacer muy grande bajo palos. En un visto y no visto, Félix Mojón tenía que parar el partido al verse con 4 goles de desventaja por primera vez. Alerta naranja. La presión y los nervios empezaron a hacer acto de presencia. Imprecisiones y malos disparos acabaron con un parcial de 4-0 que elevaba la renta hasta los 6 goles, 29-23, mediada la segunda mitad. Los viriatos tuvieron un primer conato de reacción con 2 tantos que castigaban un portero jugador para atacar con 7 de los rivales. El técnico catalán se dejó de experimentos y volvió el +6, 31-25, a falta de poco más de 11 minutos. Parecía imposible, pero si hay alguien capaz de remontar eso, es el balonmano Zamora. E hicieron creer a la grada cuando en menos de 3 minutos los viriatos lograban un parcial de 4-0 que les acercaba a 2. Parecía posible. Y el técnico catalán
paró el partido para evitarlo. Alex Ortega marcó el 33-30 y el choque se empezó a ir cuando en el siguiente ataque Costa le detenía con la pierna un 7 metros a Felipe Ferreira. El meta San Cugatén empezó a pararlo todo y recuperaron el +6 con otro gol de Costa desde su portería a falta de 3 minutos. El ascenso ya estaba decidido. El cuadro barcelonés empezó a jugar con el tiempo y consiguió el ascenso sin sufrir. Felipe Ferreira y Giannini, este con un 7 metros, rebajaron la renta hasta el definitivo 36-32. Alegría en la expedición catalana y lágrimas, como suele ser habitual en la zamorana. Costa, determinante en el devenir del encuentro, fue galardonado muy justamente con el MVP. Sergi Germán con 10 goles y Alex Ortega con 8 masacraron la portería zamorana. Los máximos goleadores pistacho fueron David Gallego, Giannini y Felipe Ferreira, con 7, 6 y 5 goles respectivamente. El Handball Sant Cugat asciende con 5 puntos. El balonmano Zamora finaliza en segunda posición con 4. Medalla de chocolate. Así pues, el balonmano Zamora tendrá que pasar al menos un año más en la tercera categoría del balonmano nacional. Además, con el balonmano Soria, dado que el conjunto castellano empató en el encuentro definitivo ante la Roca, el conjunto barcelonés se queda con el ascenso por goal average. Un saludo y hasta el próximo vídeo.